7 de abril, filosofía medieval. Bien, entonces, libro de la sabiduría, capítulo 5, habíamos leído. ¿Alguien podría recordarnos, como muy en breve, como en 2 frases, cuál era ahí como el tema, ¿no? El tema central que nosotros subrayamos. ¿Se acuerdan? Creo que era sobre que el justo recibe recompensa y protección de Dios. Claro, Y una recompensa relación, y protección de Dios, ¿sí? claro, Pero tienes que explicitar otro elemento que no es obvio, aunque nos pueda parecer obvio, pero dijimos que en la Biblia hebrea no era tan obvio que esta recompensa, ¿no? Que este premio para el justo no se limitara a la dimensión terrenal, ¿no? Sino que fuera además, en relación con su alma, ¿no? claro, en relación con su alma y cuál es el destino del alma. En la Biblia La hebrea inmortalidad. no se... Claro, la inmortalidad. No se usa la palabra técnica que viene de la filosofía griega, la inmortalidad del alma. eh, pero, bueno, también no es solo el alma, ¿no? También se dice, aunque ese no es aquí el punto en que más se insiste, pero se empieza a hablar también de una inmortalidad completa del hombre. Quizás el pasaje más claro donde se habla de la inmortalidad completa, no solo del alma, sino también de la resurrección del cuerpo, ¿no? Que es como la característica, será después una de las características clave del cristianismo, aparece en este pedacito, esa cita del libro de los Macabeos, que yo les puse en la selección bíblica, no sé si lo han leído. Es el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, a los versos 28 por ahí, 20 y tanto. Ahí se dice, está la madre de estos jóvenes, Macabeos, en una familia, ¿no? La madre de estos jóvenes a la que el tirano, el rey, le pide que convenza a sus hijos a que no arriesguen ser martirizados, ¿no? Que él los quiere matar por observar la ley judía, todos los preceptos de la ley judía, y ellos entonces están listos para afrontar el martirio, y la madre, lejos de disuadirlos, los persuade más, le dice sí, que sí, es justo que afronten el martirio, no tienen que temer la muerte física, porque Dios, dice, es capaz después de recompensar, ¿no? El que ha creado todo. Es interesante porque conecta el concepto de la resurrección al concepto de la creación, ¿no? Como Dios ha creado todo, entonces es lógico que también es capaz de resucitar a los cuerpos, y los cuerpos tienen un valor propio porque Dios los ha creado y por eso son dignos de ser resucitados. Ah, tú pusiste el texto en el chat. Espérate que voy a abrir el chat. No temas a este verdugo, muéstrate más bien digno de tus hermanos, ¿no? Porque claro, porque él es el último hermano que queda, y acepta la muerte, para que yo vuelva a encontrarte con ellos en el tiempo de la misericordia, claro. Y el tiempo de la misericordia entonces sería el tiempo también de la resurrección física, ¿no? O sea, está en sabiduría, está el elemento fuerte de la inmortalidad del alma, pero en la tradición también judeo-helenística de esta época, como atestigua el libro de los Macabeos, aparece ya el concepto de la resurrección física, no la resurrección de la carne, como dirá después el credo cristiano. Y bueno, nosotros también sabemos del testimonio del Evangelio. En el relato de los Evangelios se presenta claramente dentro de los fariseos, ¿no? Digamos, la polémica entre fariseos y saduceos, ¿no?
porque los fariseos sí creían, ¿no?, en la resurrección, mientras que los saduceos no creían. Entonces era una de las polémicas fuertes dentro del judaísmo de la época de Jesús. Entonces queda claro que este concepto ya existía, ¿no?, y era debatido. Después, evidentemente, en el cristianismo cobrará evidentemente un rol central, porque la figura del mismo Cristo, ¿no?, centrada en este tema de la resurrección. Bien. Leamos entonces el sexto, porque ahí se basa a hablar de la sabiduría en sí misma. Diríamos en este sentido del corazón del libro, porque es donde se habla, se define qué es en sí misma la sabiduría. ¿Se ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Quién quiere leer? Al comienzo del 6. ¿Voluntarios? ¿Voluntarias? Yo, no sé. Cristian. Bien. ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho bien. Bien, voy a empezar. Perfecto. Escuchen, reyes, y comprendan. Aprendan, jueces de los confines de la tierra. Presten atención, los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones, porque el Señor les ha dado el dominio, y el poder lo han recibido del Altísimo. Él examinará las obras de ustedes y buscará sus designios, ya que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud, ni han respetado la ley, ni han obrado según la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba. Al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él hizo al pequeño y al grande, y cuida a todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados. A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la sabiduría y no incurran en falta, porque los que observan santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas también en ellas encontrarán su defensa. Deseen entonces mis palabras, búsquenlas ardientemente y serán instruidos. La sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará, porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia, y el que se desvela por su causa, pronto quedará libre de inquietudes. La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella. Se les aparece en benevolencia en los caminos y les sale en el encuentro en todos sus pensamientos. El comienzo de la sabiduría es el verdadero deseo de instruirse. Querer instruirse es amarla. Amarla es cumplir sus leyes. Observar sus leyes es garantía de incorruptibilidad. Y la incorruptibilidad hace estar cerca de Dios. Así el deseo de la sabiduría conduce a la realeza. Si a ustedes, entonces, soberanos de los pueblos, les agradan los tronos y los cetros, honren a la sabiduría y reinarán para siempre.
Pero ¿qué es la sabiduría y cuál es su origen? Espera, porque Yo aquí lo... empieza, hagamos una ¿qué? breve pausa, porque aquí empieza ya el tema del origen de la sabiduría, que es el que más nos interesa, pero no quisiera dejar sin un brevísimo comentario todo esto que leíste ahora, que igual es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es ahí, cómo se podría resumir esto? ¿Cuál es el concepto central? Que la sabiduría busca a quienes la buscan. Claro, eso yo diría que es uno de los conceptos centrales. O sea, la sabiduría, ella es, aparece como personalizada, ¿no? No es una novedad esa personalización de la sabiduría, ya lo dijimos, aparece en la tradición sapiencial de la Biblia hebrea, por ejemplo, aparece en el libro de los Proverbios, que es un libro mucho más antiguo de la Biblia hebrea, pero aquí esta personificación, que puede entenderse en Proverbios como una personificación también de carácter literario, una figura literaria, aquí en cambio aparece mucho más personalizada, ¿no? Aparece como que ella va a buscar, ¿no? Ella es amiga de los hombres, decía al comienzo, ella va a buscar a quien es digno de ella, ¿no? Se deja contemplar fácilmente por los que la aman, encontrar por los que la buscan, y este tema sigue en los capítulos, también en el 7 después. De manera que eso sí precede, yo diría, un antecedente muy directo de lo que ocurrirá en el Evangelio de San Juan, ¿no? O sea, en la revelación cristiana y particularmente en San Juan, donde se presenta el logos, ¿no? Que es otra manera de llamar la sabiduría, el logos de Dios, quien se encarna, ¿no? Por lo tanto, es una persona, ¿no? Es una persona divina quien se encarna precisamente para ir a buscar, ¿no? A los seres humanos, incluso ir a buscarlos físicamente, ¿no? Encarnándose. Mm. Bueno, y está evidentemente el tema de filosofía política, diríamos, ¿no? La verdadera realeza, ¿no? Si alguien quiere ser rey, evidentemente tiene muy presente este escritor, evidentemente pertenece a círculos que están muy cercanos, ¿no? A los gobernantes, a los reyes de Egipto, a la monarquía de egipcia, que es una monarquía muy poderosa, ¿no? La más poderosa de las monarquías de la época en todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces se preocupa de decirles que la verdadera realeza verdaderamente es la de quien busca la sabiduría, el que respeta la ley. Aquí yo subrayé la palabra ley, porque evidentemente por ley, aquí ¿qué entiende el escritor cuando dice, cuando le reprocha a los gobernantes que no han respetado la ley? ¿A qué se refiere con eso? La ley del Señor. Claro, es la ley de Dios, ¿no? No es evidentemente la ley positiva puesta por el monarca, porque obviamente el monarca, claro, hace leyes, pero también pueden ser leyes, diríamos, arbitrarias, que no respetan la justicia, que no respetan entonces la voluntad de Dios. Entonces, claramente aquí se habla de un respeto de la ley divina, ¿no? La ley positiva, entonces si uno quiere ser verdaderamente rey, tiene que hacer respetar la ley verdadera, que es la ley eterna, ¿no? Bueno, ese es un tema que ya estaba, evidentemente, en la filosofía griega, ¿no? Ya en la literatura griega, en la tragedia, por ejemplo, ¿no? Está en la famosa tragedia de Sófocles, que seguramente han leído incluso en el colegio, ¿no? ¿Han leído la Antígona? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, Casi Sí. todos. ¿Ah? Sí, claro. Ahí está ese conflicto, ¿no? Entre precisamente la ley que quiere imponer el monarca, ¿no? Creonte, y la ley, en cambio, tradicional, que es ley divina, ¿no? Que dice que hay que sepultar a los muertos, y por eso Antígona sepulta a su hermano muerto, ¿no? Aunque haya cometido una traición. Bien. Bien, partamos entonces con el origen de la sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? Entonces, aquí esa pregunta evidentemente es más
metafísica, ¿no? O sea, es la pregunta ontológica, ¿qué es ontológicamente la sabiduría y cuál es su origen? No sé si quieres seguir tú mismo o alguien quiere relevarte. Como quieran. Parece que no hay, no, no hay voluntarios, así que sigue nomás. Bien. ¿Pero qué es la sabiduría y cuál es su origen? Yo lo voy a anunciar sin ocultarles sus misterios. Me remontaré hasta sus orígenes más remotos. Pondré al descubierto su conocimiento y no me apartaré de la verdad. No me acompañará en el camino la envidia corrosiva, porque ella no tiene nada en común con la sabiduría. Una multitud de sabios es la salvación del mundo, y un rey sensato asegura la estabilidad de su pueblo. Por lo tanto, déjense instruir por mis palabras, y esto le resultará provechoso. Yo también soy un hombre mortal, igual que todos, nacido del primer hombre, que fue formado de la tierra. Un momentito En el seno, que para explicitar quién es este yo, quién es el yo hablante, cuando dice yo también soy un hombre mortal. rey Salomón, se supone. Claro, es el rey Salomón, quien la figura literaria, evidentemente es una atribución ficticia, ¿no? Pero es como el personaje que aparece, claro, y quiere especificar que él también es un hombre mortal, ¿no? Bueno, aquí hay una interrupción porque primero dice voy a explicarles qué es la sabiduría y después interrumpe con todo este relato que habla Salomón. Pero leámoslo porque es interesante, importante también este punto. Sigue nomás. Yo también soy un hombre mortal, igual que todos, nacido del primer hombre que fue formado de la tierra. En el seno de una madre fue modelada mi carne. Durante 10 meses tomé consistencia en su sangre, gracias al semen paterno y al placer que va acompañado del sueño. Yo también al nacer respiré el aire común, caí sobre la tierra que nos recibe a todos por igual. Mi primer grito, como el de todos, fue el llanto. Fui criado entre pañales y en medios de cuidado, porque ningún rey comenzó a vivir de otra manera. La entrada en la vida es la misma para todos, y también es igual la salida. Por eso oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a las piedras más preciosas, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena, y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Yo gocé de todos esos bienes porque la sabiduría es la que los dirige, aunque ignoraba que ella era su madre. La aprendí con sinceridad y la comunico sin envidia, y a nadie le oculto sus riquezas, porque ella es para los hombres un tesoro inagotable. Los que la adquieren se ganan la amistad de Dios, ya que son recomendados a Él por los dones de la instrucción. Que Dios me conceda hablar con inteligencia y que mis pensamientos sean dignos de los dones recibidos, porque Él mismo es el guía de la sabiduría y el que dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, y también todo el saber y la destreza para obrar. Él me dio un conocimiento exacto de todo lo que existe para comprender la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el comienzo, el fin y el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios y el cambio de las estaciones, los ciclos del año
y las posiciones de los astros, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las propiedades de las raíces. Conocí todo lo que está oculto o manifiesto, porque me instruyo en la sabiduría, el artífice de todas las cosas. En ella hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, lo observa todo y penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, los puros y hasta los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento a causa de su pureza. Lo atraviesa y penetra todo. Ella es exaltación del poder de Dios, una Exhalación. emanación. ¿Cómo? Una exhalación del poder de Dios, disculpe. Una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso nada manchado puede alcanzarla. Ella es el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Aunque es una sola, lo puede todo. Permaneciendo en sí misma, renueva el universo, de generación en generación entre las almas santas, para hacer amigos de Dios y profetas, porque Dios ama únicamente a los que conviven con la sabiduría. Ella en efecto es más radiante que el sol y supera todas las constelaciones. Es más luminosa que la misma luz, ya que la luz cede su lugar a la noche, pero contra la sabiduría no prevalece el mal. Bien, hasta ahí. Después sigue con el mismo tema, pero yo creo que con eso ya es suficiente, porque después sigue desarrollando literariamente el mismo tema. Aquí hay dos cosas que quisiera subrayar, ¿no? Primero, él destaca un aspecto de la sabiduría en relación con qué cosa, toda esta primera parte, cuando él ora, ¿no? y le es dada la prudencia y desciende el espíritu de la sabiduría. Bueno, por supuesto, esta página tiene en mente la famosa página histórica donde efectivamente habla el rey Salomón en el antiguo libro de los reyes, ¿no? En el segundo libro de los reyes, donde Salomón, cuando le sucede al rey David, su padre, hace una oración a la sabiduría, o sea, a Dios para que le dé sabiduría, ¿no? Y entonces es algo en este sentido real de Salomón, ¿no? Pero aquí este discurso, diríamos, se retoma, se tiene en mente y se reelabora dándole algunos toques que son característicos de la época helenística. Bueno, el primer toque característico de la época helenística es esta insistencia en los primeros versículos que Salomón es un hombre mortal, igual que todos, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Alguien puede decir, bueno, pero eso es obvio. El rey es un hombre mortal, igual que todos, puede parecer obvio a nosotros, pero para ellos no era obvio, ¿no? ¿Por qué no era obvio? Porque era a veces considerado como una divinidad independiente. Claro, y particularmente en Egipto, ¿no? En Egipto, bueno, en todo el Oriente, ¿no? Pero de manera muy especial, en Egipto había una antiquísima tradición, ¿no? La tradición de los faraones, que después, con ciertos retoques, fue retomada por los reyes helenísticos, que al igual que los faraones se creían efectivamente dioses, ¿no? Y entonces esta teología, esta diríamos teocracia, ¿no? Que es propia de la monarquía oriental y en particular egipcia, aquí es como no, insistentemente negada, ¿no? Por eso insiste que es un hombre mortal, igual que todos, nací como todos los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Ningún rey comenzó a vivir de otra manera.
la entrada en la vida es la misma para todos y también es igual la salida. O sea, también los espera a los reyes la muerte, ¿no? Y el relativo juicio, tendrá que dar cuenta, ¿no? Entonces, de nuevo es una amonestación a los reyes que no se crean dioses, ¿no? Porque por su amonestación que no escucharon mucho, por supuesto, ¿no? Hasta sabemos, hasta la última reina de Egipto, ¿no? La famosa Cleopatra, claramente ella se creía una diosa. Oye, entonces, como no son dioses, tienen que orar, ¿no? Entonces, el rey tiene que orar para que le sea dada, se le sea regalada, ¿no? De parte de Dios la sabiduría. Y pasa entonces a una alabanza de la sabiduría. Ella es la cosa más preciosa, ¿no? Porque en definitiva ella es la cosa más preciosa y nada puede desearse en comparación con ella o fuera de ella. ¿Cuál es el motivo último? En definitiva, por el cual la sabiduría es preferible, o sea, buscar la sabiduría es preferible a todos los bienes, ¿no? Porque perdura como Porque eternamente. perdura, sí, ese es un punto. Que los que las quieren se ganan la amistad de Dios, dice una parte. Claro, los que la quieren se ganan la amistad de Dios. Junto con ella vienen todos los bienes, porque en definitiva, ella es el origen de todos los bienes, ¿no? Ella, la sabiduría es la artífice, ¿no? O sea, en definitiva, mediante la sabiduría, Dios crea todas las cosas, ¿no? Dios crea todas las cosas con su mente, es decir, con su sabiduría. Ella, por lo tanto, es la artífice de todas las cosas. Entonces, por eso permite que todas las cosas sean tal como son, o sea, les da, en definitiva, su causa formal, diría Platón o Aristóteles, ¿no? Porque ella planifica, es donde en definitiva residen las ideas, ¿no? Como también afirma en esta época la doctrina medio platónica, ¿no? Las ideas platónicas residen en la mente de Dios, según la sistematización de la escuela medio platónica. Medio platónica, por supuesto, es una clasificación moderna, ¿no? Ellos se llaman a sí mismos platónicos, punto. Pero nosotros, por comodidad, los distinguimos en ciertas fases, ¿no? Platonismo medio y después neoplatonismo. Y bueno, y una de las características básicas, ¿no?, del desarrollo medio platónico es la definición de las ideas, ¿no?, como las ideas de Dios, como en la mente de Dios, ¿no? Cosa que no era tan obvia en Platón, ¿no? Platón da elementos para decir eso, pero no lo dice de forma tan explícita. No sé si ustedes han leído el Timeo, o al menos esa parte del Timeo que yo les recomendé, donde se habla del demiurgo, de la creación. ¿Alguien lo ha leído? Ayer tuvimos una ayudantía del Timeo. Hoy Y día. vimos ayer. Ah, Y ayer, hablamos justo harto ayer. de eso. Ah, perfecto. Sí. Díganme entonces qué vieron ayer, en breve. Ayer pasamos eso en la cosmogénesis. Y vimos demiurgo, materia y creo que el otro. Modelo. Y vimos esas 4 cosas. Era que no escuché bien. Demiurgo, materia Demiurgo, materia y modelo. y... Modelo y Ah, cosmogénesis. modelo, claro. Claro, las ideas son el modelo, ¿no? Y el demiurgo hace las cosas en base al modelo a partir de la materia. Pero no es excesivamente clara cuál es la relación. Es problemático, digamos, porque el demiurgo es una figura que no es fácil de definir, digamos, si él es el mismo Dios, ¿no? Y entonces el modelo son las ideas que están en su propia mente, o bien algunos piensan que es más bien inferior a las ideas, y mirando al modelo, que es como extrínseco a él crea las cosas, ¿no? Entonces, claro, eso en Platón no es del todo explícito, no es del todo claro, ¿no? Por eso la tradición medio platónica tendrá que sistematizarlo, tendrá que sacar, digamos, algunos elementos y armar un sistema con eso, ¿no?
Bueno, y el sistema es el sistema triádico propio del medio platonismo, ¿no? Claro, está el uno primitivo, pues después está las ideas que están en el nous, en la mente, y después el alma del mundo también se dedica a trasladar a la materia, son las formas que vienen de la mente divina. De manera que para algunos el demiurgo coincide más bien con el alma del mundo, ¿no? Más que con aunque en realidad en el Timeo se dice que el alma es hecha por el demiurgo también, ¿eh? Entonces, por eso hay ciertas como ambigüedades. Pero lo que es claro es que la sabiduría, entonces la mente, tiene que ver con la creación. Ella es capaz entonces de crear, de organizar el universo y también de iluminar la mente humana para darle conocimiento de todo lo que existe. ¿No? Aquí se nota como el uso de un vocabulario más científico que es propio de la época helenística, ¿no? Las ciencias en Alejandría eran muy cultivadas, toda la astronomía, ¿no? La meteorología, todo esto que menciona aquí, ¿no? Los ciclos del año, y después los animales, etcétera, las plantas, las propiedades de las raíces. Todo esto yo lo conocí, no, porque ella, la sabiduría, me instruyó, porque ella es la artífice. O sea, la sabiduría tiene un rol central en la creación, ¿no? Oh, pero ella, a pesar de que crea, no se mezcla. Lo que sigue aquí a partir del 22 es muy importante, porque cuando dice que en ella hay un espíritu inteligente, santo, único, etcétera, ¿no? Pero también se dice que es inalterable, ¿no? O sea, ella tiene características divinas a pesar de que es como inmanente en las cosas. Ella está en las cosas, ¿no? Todo lo atraviesa, es sutil, ¿no? Todo lo atraviesa, pero no se mezcla con las cosas. Ella, por ejemplo, no porque las cosas se alteren o cambien, no estén sometidas al tiempo, ella cambia. No, ella es como que pervade las cosas, pero sin mezclarse, ¿no? Ella es pura. Precisamente porque es pura, lo atraviesa y penetra todo. Cuando decimos atraviesa y penetra, por supuesto, humanamente, estamos obligados a usar un lenguaje metafórico. No es que atraviese, evidentemente, físicamente o penetre físicamente, ¿no? Es una manera de decir que ella está presente, ¿no? Está presente en todo, pero es pura. O sea, no se mezcla con las cosas, ¿no? Es un concepto fundamental para entender la noción de creación, ¿no? Que muestra cómo esta filosofía judeo-helenística quiere superar esta idea griega que la creación de algún modo haga que Dios se rebaje, porque tiene que ocuparse de algo que es inferior a él mismo, ¿no? Y por lo tanto se tendría que rebajar. Eso inducía a la escuela medio platónica y después neoplatónica a plantear que el nous, ¿no? La mente, está en un nivel inferior al uno y después inferior todavía, ¿no? Está el alma que está encargada de, diríamos, ensuciarse las manos con el barro para poder crear físicamente las cosas, ¿no? No, aquí en cambio se resalta y viene el punto central que es el 25-26. Ella es exhalación del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Todopoderoso. No, nada manchado puede alcanzarla, ¿no? O sea, ella es, aquí se ve como también el autor quiere plantear metafísicamente una dualidad, ¿no? Ella no es simplemente una figura literaria para indicar la inteligencia de Dios, la mente de Dios, sino que es como una hipóstasis, como es la terminología griega, platónica, es una persona, traducido al latín, ¿no? Es una persona subsistente que emana de Dios, ¿no? Y como emana de Dios, ella es absolutamente pura, sin mancha, y una perfecta imagen de su bondad. O sea, no es inferior, en otras palabras, a Dios, ¿no? Al ser emanación de Dios,
ella es divina en el pleno nivel de la divinidad. No hay una divinidad jerarquizada, ¿no? Que era lo más característico, diríamos, de la tríada neoplatónica. Y que en cambio será lo que negará, después de muchas largas discusiones, también la Trinidad cristiana. O sea, la Trinidad cristiana tendrá un largo debate precisamente sobre eso, si tiene que ser concebida como escalonada, o sea, el Padre superior al Hijo, a su vez superior al Espíritu Santo, como intuitivamente hacían también muchos teólogos cristianos influidos por el platonismo, ¿no? Y en cambio la revelación bíblica que este punto claramente lo corrige, ¿no? Después lo corregirá con más énfasis todavía el prólogo de San Juan, pero aquí esa corrección ya es perfectamente clara, es perfectamente perceptible, ¿no? Ella está netamente en el nivel de la divinidad. No hay un nivel intermedio, por decirlo así, entre Dios y la creación. La divinidad está en un nivel, está Dios y su emanación, que es la sabiduría, y después viene lo creado, ya sea que sean reyes, hombres ¿no? de todo tipo, animales o plantas, todo es igualmente creado, digamos, pertenece a una única clase que está netamente, metafísicamente separada, ¿no? No separada en el sentido que no tenga contacto, separada en el sentido de distinta, ¿no? Es distinta, metafísicamente distinta de la divinidad. Profe, ¿Sí? al respecto de esta como emanación de la gloria del Todopoderoso, esta como emanación se podría asemejar un poco como a esa sobreabundancia que vimos, no me acuerdo en qué texto o libro, pero como esa misma idea, ¿no? Como la sabiduría sería como un efecto de la sobreabundancia del Todopoderoso Dios. Podría ser, sí, sí, pero quizás después los filósofos cristianos aclararán eso en base a una característica intrínseca del pensamiento. O sea, para poder pensar, que también es la experiencia nuestra, tiene que haber como una dualidad. O sea, alguien que piensa y algo pensado, ¿no? En ese sentido, la sabiduría o el logos se concebirán como, digamos, la objetivación del pensamiento divino. Digamos, al pensarse, Dios se objetiva y por tanto genera, como será después la terminología cristiana, genera al logos, o sea, genera al hijo. Por eso se llama hijo, evidentemente no en un sentido físico, animal, ¿no? No hay un parto, no hay una materialidad, pero hay una generación inteligible. O sea, el pensamiento de Dios es generado. Dios genera su propio pensamiento por el hecho mismo que el pensamiento necesita una dualidad, ¿no? Y lo mismo necesita el amor, una dualidad. Necesita alguien que ama y alguien que es amado. De manera que los conceptos básicos del ser, que después el que los sistematizará será San Agustín, estos tres conceptos básicos del ser, pensar, amar, ¿no? Se atribuyen a Dios por una intrínseca necesidad de ser pensados juntos. O sea, cuando yo paso del ser al pensar, necesito una dualidad, el que piensa y el que es pensado. Y así del mismo modo el amor. Cuando digo que Dios es amor, entonces se necesita que digamos, que intrínsecamente en la Trinidad haya una relación, ¿no? Entonces haya como el que ama y el que es amado, y viceversa. Alguien levantó la mano, Eros. Sí, profe, es que todavía me queda la duda en relación a partir de qué Dios piensa su propio pensamiento. O sea, en este caso sería a partir de la carencia, de la propia materia, ¿sí? Como voy entendiendo, o eso no se explica de lleno, es un vacío que queda. O sea, no, eso lo explicará Agustín, ¿no? Lo sistematizará Agustín, después lo veremos ahí. Pero la idea básica es que el pensamiento en sí mismo, o sea, por su naturaleza intrínseca, necesita como esta dualidad, como el sujeto y el objeto, el que piensa y el que es pensado, ¿no? Entonces, esa dualidad es como primitiva, no se puede concebir el pensamiento sin esta dualidad. Y también el amor, ¿no? Por eso se transforma en una trinidad, porque es el ser, el pensar y el amar, dice Agustín, ¿no? Yo sé que Dios es, pero necesariamente
tengo que atribuirle estas dos características básicas, que piensa, ¿no? Y que ama, porque son las características sin las cuales el ser mismo no es concebible, ¿no? Entonces es una idea, digamos, es una característica metafísica como intrínseca del ser como tal, ¿no? Del ser sin más, del ser en sí, ¿no? No del ser, no necesariamente del ser creado, porque el ser creado, si bien necesita sí ser inteligido y después también amado, pero no necesita todo ser creado él mismo entender y amar. En cambio, el creador, digamos, para poder ser Dios, para poder ser el origen del ser, ¿no? Necesita además pensar y querer. Después, esto es como un resumen, ¿eh? Después de todo esto lo veremos como más analíticamente, ¿eh? No sé si hay más preguntas acá. No. No, sí, claro, no están usando el chat para preguntas, es mejor que hagan preguntas verbalmente, así es más fácil. ¿Más preguntas sobre eso? Profe, entonces, la sabiduría emana de Dios, pero no es inferior a Él. Exacto, claro, no es inferior a él. Tiene las mismas características de Dios, ¿no? Ella, en toda esta parte anterior, en el fondo dice eso, ¿no? O sea, que ella es única, ¿no? Y no se vuelve, digamos, distinta por ser inmanente, estar en la creación, ¿no? Entonces, ¿tiene voluntad o deseo la sabiduría? Claro, tiene deseo, sí. Ya. Tiene amor, y es más, no solo que tiene amor, sino que no es pensable sin ser amor, ¿no? Porque la misma creación, como después toda la filosofía cristiana de algún modo subrayará este punto que es fundamental, la misma creación supone el amor. O sea, porque Dios no crearía algo si no lo estima amable, si no lo estima bueno, ¿no? En el mismo relato del Génesis, cuando Dios crea, el estribillo, ¿no? que repite todo el relato del Génesis, cuando Dios va creando las diferentes clases de seres, ¿no? En los diferentes días, en los 6 días, dice, cada vez repite, y Dios vio que esto era bueno, ¿no? Y finalmente termina el relato y de todo el conjunto de la creación se dice, y Dios dice que esto era muy bueno. O sea, cada cosa por sí misma es buena, cada clase de ser, pero todo el conjunto es muy bueno, es muy bueno. O sea, Dios lo crea porque primero lo piensa como bueno y de antemano entonces lo desea. Entonces solamente puede ser creado algo que es querible, querible. Y por lo tanto, una vez creado, ¿no? Todo ser es en sí mismo querido. El ser querido no es una cosa accidental al ser, es esencial, ¿no? Porque no es concebible que un ser sea creado si primero no es querido. Bueno, lo mismo Gracias, vale profe. para completar, lo mismo vale para lo entendido, lo inteligido. No es entendible un ser si primero no es inteligido, si primero no es pensado por alguien. Cuando nosotros pensamos algo, es porque de antemano suponemos que este algo es fruto de un pensamiento, es pensado, o sea, es inteligible porque es primitivamente inteligido. El ser inteligido es una característica básica del ser, ¿no? Esencial, ¿no? ¿Sí? Ah, no, pensé que decías algo más. Gracias. Bien, y esto entonces nos lleva a este punto directamente al inicio del prólogo de San Juan, porque el prólogo de Juan, en el fondo, está enraizado en este mismo tema. Seguramente conoce este texto, y bueno, además de otros textos que nosotros hemos perdido, no hay pocos textos que nos quedan
de esta época está el libro de la sabiduría y bueno, por supuesto, Filón de Alejandría, ¿no? Seguramente también San Juan conoce Filón de Alejandría. En esto hablo ahora específicamente del prólogo, ¿ah? Porque el texto de San Juan, evidentemente, tiene también, o sea, si bien es todo una única obra que nos ha llegado unitariamente, pero también tiene partes, y la principal de esta, el prólogo, que claramente refleja, ¿no? refleja una reflexión, valga la redundancia, una reflexión que se hace en una etapa un poquito posterior a la de la narración histórica sobre Jesús, evidentemente, ¿no? O sea, hay una fase más antigua de la elaboración de los evangelios, y también de Juan, que está enraizada en la narración histórica, digamos, de lo que le pasa a Jesús, sobre todo en la vida pública y después en la muerte y en la resurrección, y evidentemente después, digamos, el prólogo en este sentido es como lo último que se compuso, porque es una reflexión a posteriori sobre todo esto que necesita, ¿no? de ciertas características filosóficas, ¿no? Que no eran obvias digamos, en las personas que físicamente estuvieron en ese ambiente. Necesitó de una cierta, como de un cierto aporte filosófico. Vamos a pasar entonces al prólogo. No sé si alguien lo ha leído alguna vez. Sí, un poquito. Bien, como ya lo han leído algunos también, vamos a leerlo directamente en griego. Este texto tiene la ventaja que es muy corto y también gramaticalmente muy fácil, de manera que no va a suponer grandes esfuerzos leerlo en el idioma original, y como los términos son importantes y todo el texto muy importante, vale la pena hacer este pequeño, después igual les voy a mostrar obviamente la traducción, ¿no? Pero vale la pena en este caso específico hacer un pequeño esfuerzo de leerlo en griego. Voluntarios, ¿quién quiere partir? Vamos a leer ahora del 1 al 5. ¿Lee? ¿Sí? Sí, se ve. ¿Quién parte? Alguien podría leer y alguien más traducir para que descanse el que lee. A ver, yo podría intentar leer. Bien. Todos El ustedes texto, hicieron al menos un semestre de griego, ¿no? claro. Bien. Entonces, leo el texto griego, ¿no es cierto? Sí, lee del 1 al 5. Del 1 al 5, perfecto. En arge, en ologos, kai hologos, en prostontheon, kai theos, en ologos. Utos en argeen, prostontheon. Panta diautu, egen, egeneto, Egeneto. kai egeneto, kai joris autu egeneto ude perdón, creo que hay un punto. Ahí hay un punto que sin embargo es discutido. ¿Ven esos dos puntitos que aparecen al lado del punto? ¿Ven que hay Claro. dos puntitos arriba? Y después hay dos puntitos después de Gegonen, ¿no? Eso significa, esos dos puntitos significan que algunos corren el punto después del Gegonen. Algunos manuscritos me refiero. Y no los editores modernos. O sea, obviamente también los editores modernos, quiero decir, pero basándose en los manuscritos. Y veremos que esto es muy importante, no es menor este detalle. Yo prefiero netamente tal como está, o sea, después veremos por qué, poner el punto después de gen. Entonces lo que sigue después, o gegonen en auto, Oh, perdón, continúo. Ogegonen en auto zoe en kai zoe en to fos.
ton anthropon. Ton anthropon. Y ahí, Ton anthropon. ¿el 5 también lo leo? Y lee también el 5, y después Perfecto. lo vamos también, porque aquí cada versículo tiene una historia, entonces después lo vamos traduciendo de a poco. Kai to fos ente scotia, faine kai ges scotia auto u catelamben. Bien, Catelamben. Catelaben, sí. Bien, ¿quién traduce entonces el versículo 1? Yo podría hacerlo, pero no me manejo tanto igual con el griego todavía. Ah, Pero no, pero podría intentarlo. inténtalo. Dice, en el origen, Sí, era el logos. No sé, sí, yo concuerdo que es mejor no traducir la palabra logos, aunque en general pienso que no es buena norma de un traductor dejar las palabras sencillamente en el idioma original, ¿no? Pero en este caso específico yo creo que tiene sentido porque no existe realmente una palabra castellana que pueda traducir logos, porque logos tiene una multiplicidad de significados en griego, ¿no? Bueno, son muchos significados, pero tienen, digamos, sobre todo un doble sentido, ¿no? ¿Qué significa? Significa sobre todo dos cosas, logos, en griego. ¿Qué significa? discurso o Claro, palabra, creo que sí. discurso, palabra, pero también, También puede hacer Razón también, referencia ¿o a la no? capacidad discursiva. ¿cómo? También hace referencia como a la capacidad discursiva. La capacidad discursiva, o sea, el razonamiento, no el pensamiento que hay detrás. Entonces significa tanto la palabra, que es la expresión del pensamiento, como el pensamiento mismo. Y este doble sentido que tiene en griego es imposible traducir al castellano, salvo que uno quiera utilizar el latinismo, la manera latina de traducir, que es verbo, el verbo, ¿no? En el principio era el verbo. El latín aquí tenía el mismo problema del castellano originalmente, porque verbum en latín es la palabra pronunciada, que es distinta al pensamiento, que más bien en latín sería ratio, ¿no? Ratio o ratio. O mens, mente, ¿no? Pero los latinos tradujeron con verbo y como la palabra quedó canónica, o sea, la traducción verbum quedó tradicional, cuando uno escucha verbo sabe que se refiere al logos. Entonces, una opción es dejar la palabra latina. En el principio era el verbo. Pero claro, para el lector castellano moderno hay que explicarlo, pues, digamos, ¿no? Es una de esas traducciones que no son autoevidentes, ¿no? Es la actividad de pensamiento en Dios, pero también es actividad que se expresa hacia afuera, ¿no? O sea, Dios expresa su propio pensamiento y después este pensamiento también expresa la creación, ¿no? Dios dice la creación. Dios dijo y todo fue creado, ¿no? Entonces, ahora uno podría preguntarse, los críticos se han preguntado por qué utiliza logos y no sofía, sabiduría, como sería para seguir en la tradición sapiencial del libro de la sabiduría. Pero yo creo que el motivo central depende precisamente de que Dios crea con la palabra, ¿no? Porque en el Génesis se dice eso, Dios dijo, ¿no? Y todo fue hecho. También podría depender, quizás en parte, del hecho que, como después se dice que el Logos se encarna, ¿no? Y se encarna en un ser humano masculino, Jesús, entonces me pareciera más lógico utilizar una palabra masculina que una femenina como era Sofía, ¿no? Pero, digamos, después en la filosofía cristiana, en todo caso, Logos y Sofía serán intercambiables, se usan como sinónimos. Igual una observación, Ajá, por ejemplo, en la Biblia Reina Valera del 73 ajá, sale verbo. verbo. Entonces, creo que quizás la idea del traductor era, o sea, como yo interpreto cómo lo hizo el traductor, entendió que cuando Dios creó el mundo con la palabra, en ella también remite una acción, pues.
como si hubiese como una intersección entre la mente, la idea de Dios y la propia acción po, de Claro. Dios. Claro, sin duda está ese aspecto. Bueno, y de hecho después en el versículo 3 eso lo explicita. Ya en el versículo 3 nos dice que todo llegó a ser a través de él, del Logos, ¿no? Entonces, claro, inmediatamente él lo conecta con la creación, ¿no? Pero no nos saltemos nada, porque aquí no nos podemos saltar nada, así que terminemos de traducir el 1. Entonces, y el verbo o el Logos, Era con Dios. sí, era con Dios. Sí, este pros podría ser, algunas traducciones traducían cabe Dios o hacia Dios, porque el pros con Claro. acusativo también tiene esta idea como de dirección, como que miraba hacia Dios, ¿no? Porque él como que emana de Dios, pero mira hacia Dios, que también es una característica que subrayaban mucho los filósofos platónicos, ¿no? Que la mente, el nous, es emanada de Dios y mira constantemente a Dios, lo contempla constantemente, ¿no? Pero el final es lo más aquí relevante, kai theos en o logos. Y Dios era el Logos. No, ¿O no? equivocado. ¿Y el Equivocado. Logos era Dios? Y el logos era Dios, claro. Eso es por el artículo, ¿no es cierto? Claro, porque Claro. por el artículo sabemos que el logos es el sujeto, mientras que teos se está utilizando como predicado, ¿no? O sea, el logos era Dios, tenía el rango de Dios. Si bien no era joteos, porque fíjense que el Padre, digamos el Dios originario, digamos, es joteos, tiene siempre artículo. El logos estaba, habría que traducir para ser literales, estaba hacia el Dios, ¿no? O sea, en el fondo, el Dios Padre, el Dios, ¿no? Pero el logos participa de esta divinidad en el mismo nivel, ¿no? Entonces, él recibe el predicado de Dios. El logos era Dios, ¿no? Aquí en esta simple fórmula, el logos era Dios, se niega, se refuta, digamos, se rechaza todo tipo de escalonamiento, de subordinación. El logos no es subordinado. Si bien emana de Dios, en ese sentido es segundo, los platónicos hablaban de primer Dios y segundo Dios. Pero después a ese primero y segundo los ponían como en una escala de orden, ¿no? De valor. En cambio aquí, si bien es segundo, porque viene ontológicamente después, ¿no? No cronológicamente, ¿no? Porque esta generación del logos es eterna. No hay un antes y un después, es una generación eterna, pero ontológicamente el Padre viene primero y el logos viene después, pero el texto dice, a pesar de eso, el logos era Dios, ¿no? O sea, existe, diríamos, desde siempre, en el mismo nivel de Dios. Es Dios, el logos es Dios, que es una afirmación cuya fuerza se puede apreciar sobre todo porque este es el mismo texto donde después, en el versículo 14, se dirá kai o logos sarx egeneto, ¿no? Y el logos se hizo carne, ¿no? O sea, entonces se está diciendo que este mismo logos, que era Dios, se hizo carne, ¿no? Porque evidentemente la idea de la encarnación también podía inducir a más de un cristiano a pensar que si este logos es capaz de encarnarse, es porque en definitiva es subordinado al Padre. El Padre le da, por decirlo así, un encargo, es como alguien subordinado que cumple una orden de Dios, ¿no? Por eso la encarnación misma podía ser un motivo para pensar el logos como subordinado, un motivo más, además del influjo platónico, ¿no? Que considera el nous subordinado al uno, la idea de la encarnación aún más podía sugerir una subordinación del logos. Y por eso, bueno, en este mismo texto donde se dice que el logos se encarna, se dice primero que el logos era Dios, ¿no? Y así se hace una afirmación, ¿no? Evidentemente para una mentalidad platónica completamente escandalosa, diríamos, completamente
impensable, herética, ¿no? La idea de que el supremo Dios, totalmente trascendente, invisible, eterno, etcétera, etcétera, no solo crea, sino que además se encarna, como que entra en contacto con algo que es no netamente inferior, sino incluso malo, ¿no? Bueno, por eso que en este texto también tenemos uno de los aspectos más como conflictivos, ¿no? Del cristianismo con respecto, no, si bien se toman reflexiones clave del platonismo al cristianismo, pero después esto de la encarnación constituye un verdadero escándalo para el platónico, ¿no? Y así también para el judío, ¿no? Por motivos diferentes, por el monoteísmo judío, pero es un escándalo en definitiva para ambos ambientes. Y bueno, bueno, eso de lo conflictivo no lo estoy agregando solamente en base a esto, sino que en todo el texto de Juan es un texto que podríamos definir altamente conflictivo, ¿no? Donde el conflicto que gira en torno a este personaje de Cristo, de Jesús de Nazaret, es realmente un conflicto muy, muy profundo, mortal. Bien. No sé si alguien más quiere relevarte en la traducción. Me gustaría llegar hasta el 5 por hoy día. ¿Quién quiere traducir el 2, que es cortito? Utos en enarge prostonteon. ¿Quién se anima? Es cortito. Utos. ¿Qué significa utos? Este. O sea, el mismo logos, este mismo. Este era en el principio, usted lo tradujo junto a Dios, pero también hizo el matiz de para Dios o hacia Dios. O hacia Dios, claro. Este era en el principio hacia Dios o junto a Dios. Claro, lo esencial es que aquí se expresa, diríamos, el núcleo del misterio trinitario, ¿no? O sea, que hay una alteridad, ¿no? Este pros, si yo estoy pros otra persona, entonces hay una alteridad. No puedo estar hacia mí mismo, digamos. Es ni ser ni junto conmigo mismo, ¿no? Entonces es junto con alguien más, a pesar de que es también el Dios, ¿no? Entonces se vuelve, después de haber dicho, fíjense en la estructura como circular, en el esquema literario circular, ¿no? Él estaba hacia Dios, era Dios y estaba hacia Dios. O sea, para que uno no se confunda, ¿no? No es que la alteridad era real, no era meramente como una figura, hay una alteridad metafísica. Y sin embargo, una unidad de sustancia, ¿no? Hay una sustancia, pero dos hipóstasis, ese será el término técnico que los cristianos utilizarán, que lo toman, lo copian de los platónicos, ¿no? Ellos habían primero especulado sobre este tema de las subsistencias divinas, ¿no? En el sistema medio platónico, los tres dioses son tres hipóstasis, ¿no? Literalmente traducido sería tres subsistencias en Dios, ¿no? Por el momento tenemos dos aquí, dos subsistencias. La palabra subsistencia después los latinos, los romanos, la considerarán demasiado abstracta, demasiado para griegos. Los griegos tenían esta facilidad para la abstracción. Entonces, pero en latín, para que eso fuera un poquito más abordable, se utilizó la palabra, en cambio, persona, ¿no? Y se habló de dos personas. Siempre aclarando, evidentemente, que se usa la palabra persona no en un sentido antropomorfo. No son personas humanas, ¿no? Son personas, pero divinas, con todas las características de la divinidad. Bien, ¿quién traduce el 3? Panta diautu egeneto, kaikorisa utu egeneto ude gen. Punto. También esto es gramaticalmente muy fácil, ¿no? Panta, ¿quién se anima?
Te toca seguir. ¿Quién estaba traduciendo? Bueno, todas las Benjamín. cosas, sí, todas las cosas fueron hechas de este, o por medio de este, Por medio de el ya, sí. y Joris es separado, y Claro, separado de este, nada fue hecho. nada fue hecho. Sí, yo no estoy tan de acuerdo con el hecho, porque no está aquí propiamente en griego el verbo hacer, no, el verbo Claro, gignomai. profe, eso tengo una duda porque oyeis es hecho. O sea, usted la traducción que mandó sale hecho, pero yo busqué el egeneto y se supone que está como en un tiempo pasado perfecto, pero especial del griego, creo que es aoristo. Sí, Entonces, gignomai significa devenir o generar también. Entonces, yo siempre no lo entendí en el sentido de que fue generado por Dios o devino de Dios. Eso es como el matiz que estaba pensando espera, aclarar. déjame abrir mi traducción, porque si es como tú dices, la vamos a corregir al tiro. Porque yo mismo después en mi mente la corregí, pero a lo mejor no la corregí en el archivo. Espera, lo tengo En que otras abrir. versiones sale por hechas. Sale todas las cosas por él fueron hechas. Fueron hechas, sí, pero no me gusta esa traducción porque... Espera, déjame abrir el texto. Descargas. Fueron hechas, tiene razón. Entonces, claro, eso lo tengo que corregir, porque después lo corregí, pero solo en mi mente. No en el archivo. Vamos a ponerlo al día. Ahí ven la traducción, ¿no? Sí. Todas las cosas, yo diría, entonces, llegaron a ser, llegaron a existir. Llegaron a existir por medio del Logos, y sin él, nada llegó a existir. Claro, eso es importante, eso del gignomai, como llegar a existir, porque ciertamente que involucra, digamos, de parte de Dios, después se dirá que hay una creación, una poiesis, se utilizará el verbo poieo, ¿no? Pero aquí se insiste sobre el llegar a existir, ¿no? Que algo llega a existir y por lo tanto se contrapone netamente a ser, ¿no? O sea, el logos era, no llegó a existir, sino que era, absolutamente, existía. Podría traducirse también con existía. En el principio el logos existía, ¿no? Entonces no tuvo un inicio. En cambio, las cosas llegaron a existir, ¿no? Esta es la contraposición entre ser y llegar a ser, que en griego tiene esta terminología más precisa, ¿no? Llegar a ser. Ahora, eso no debe confundirse con el ser generado, porque después en griego, muchas veces este gignomai también el hablante griego lo escucha parecido al gennao, gennao que significa generar, ¿no? Sobre todo porque en los participios, egeneto, egenneto, las diferencias entre las formas, sobre todo participiales, pasivas, de gignomai y de gennao son muy parecidas. Muchas veces la única diferencia es una ni, egenneto y egeneto. Y entonces en la mente también los dos conceptos, ser generado y llegar a existir, fácilmente podían confundirse. Pero esta confusión creaba después una confusión filosófica, porque una cosa es llegar a existir como generado y otra cosa es llegar a existir como creado. O sea, la diferencia, ¿no?, que aquí se plantea también, se supone, entre la generación del verbo, ¿no?, el verbo que es emanación de Dios, y en cambio lo que existe, que llega a existir por medio del logos creado, pero no es generado, ¿no? Y esa será también un largo conflicto, poder distinguir generación de creación. Después la teología cristiana lo resumió en una fórmula breve, ¿no? Se dice que el logos es
generado, no creado, ¿no? Pero para llegar a esa frasecita, ¿no? Se discutió varios siglos, porque la confusión era fácil, ¿no? Lo que es creado, se decía muchas veces que es generado, ¿no? Volvamos al texto griego. Profe, estamos en la hora, por si acaso. Estamos en la hora, sí. Mejor que descansen un poquito, porque yo también además tengo clase después. Profe, para la Entonces, próxima clase, ¿qué traemos preparado? la próxima clase, lo ideal sería estudiar este prólogo, que lo vamos a seguir comentando, pero acompañarlo con la lectura de la explicación de Agustín. Traten de hacer el ejercicio primero de leer el prólogo en griego, acompañándose un poquito con la traducción. Y el comentario filosófico está en Agustín, en el comentario a San Juan. Sobre todo en los primeros 2 discursos sobre San Juan. Yo les subí el primero por ahora, pero ahora les voy a subir también el resto, para que lo tengan todo, porque lo tengo todo en un único PDF. Pero el primero lo tengo con mis correcciones, porque bajé el texto de Word para poderlo corregir. Entonces, el primer discurso sobre San Juan, léanlo en el archivo Word. Y después, el resto lo pueden leer en el PDF. Porque Agustín ahí explica los problemas clave filosóficos que están aquí. Bien, mañana, ¿qué piensan de mañana? Porque a lo mejor mañana yo voy a tener que hacer un trámite. Ustedes tienen libre, dijeron, de las 12:30 hasta